Entonces, el capítulo 5, Pre-Release Trophic Cascades and Phase Shifts in Tropical Nurture Ecosystems. Y bueno, comienza por explicarnos que estos ecosistemas tropicales cercanos a la costa se forman principalmente de tres hábitats: los llamados pastizales marinos, los arrecifes de coral y el fondo blando. Estos tres hábitats tienen las características de eh, tener altos niveles de luz, que las aguas son cálidas y en estos sitios las cadenas tróficas son complejas. Entonces, en el capítulo nos presentan 4 estudios de caso en estos hábitats. Una de las características principales que el autor nos dice que veamos que estos hábitats son similares a la sabana africana, es decir, la dinámica del ramoneo es similar a lo que sucede en estos sitios. Entonces, aquí les pongo por eso una foto de un pastizal marino y una sabana africana. Estos hábitats tienen pues las mismas amenazas que todos los ecosistemas terrestres: la sobreexplotación, la contaminación y los efectos del cambio climático. Y el autor se plantea dos cuestiones, dos preguntas. ¿Cuáles son las consecuencias de eliminar a los herbívoros dominantes de los pastizales marinos? ¿Y cuáles son las consecuencias de extirpar a los depredadores de los arrecifes de coral? Entonces, las preguntas que se plantean son dos de los tres hábitats que menciona. Entonces, comienza por definir el concepto más importante de este capítulo, que es la liberación de presas, pre-release, y lo define como el efecto directo observado en el siguiente nivel trófico inferior al alterar la densidad de un grupo funcional. Entonces, si se elimina a los herbívoros, que son los que controlan las algas, se presenta una liberación de las algas. Y si se elimina a los depredadores, que son los que controlan a los herbívoros, se presenta una liberación de herbívoros. Entonces, eh, primero empieza a platicar qué pasa con la liberación de las algas, que sería el efecto de eliminar a los herbívoros. Entonces nos dice que los herbívoros afectan la abundancia, biomasa y diversidad de autótrofos. Y pues hay una diversidad grande de autótrofos y la eliminación de los herbívoros afecta las relaciones entre estos autótrofos. Y para hablarnos un poquito más de esto, nos cuentan sobre un experimento que hizo Randall en 1965. Ellos sabían que los peces herbívoros vivían en el arrecife y salían del arrecife a ramonear en los pastos marinos. Entonces, para ver este proceso, hicieron un experimento en el que pusieron un coral artificial en medio de un pastizal. Entonces, este coral artificial fue colonizado por peces herbívoros que se escondían ahí y podían salir al pastizal a ramonear. Y lo que hicieron fue este espacio alrededor del coral artificial, que es este fondo blando, que limpiaron al eliminarlo de algas. Si esto hubiera sido un proceso sucesional normal, este coral hubiera tenido la oportunidad de expandirse en este fondo blando, de crecer, gracias a la herbivoría de los peces. Entonces, un punto muy importante de este capítulo es que eh, los corales están en competencia con las algas. En este contexto, los corales también se consideran autótrofos porque mucha de su alimentación la
la reciben de manera autótrofa, tienen a unos simbiontes que son las zooxantelas, y entonces estos dos grupos, corales y algas, se considera que están en competencias. Los herbívoros controlan a las algas de rápido crecimiento, que son las que se pondrían encima de los corales y los eliminarían, o al menos hasta aquí esa es la teoría. Más adelante en el capítulo nos hablan de otra teoría. Entonces, también nos dice que se ha visto que estas relaciones de competencia eh, cambian con la contaminación, favoreciendo a las algas de rápido crecimiento. Eh, y pues los estudios que tienen en las reservas marinas han podido encontrar soporte en estas teorías, porque en estas reservas marinas no hay pesca, y entonces donde hay más peces herbívoros hay menos algas. Esto es porque ya se está considerando la muerte del erizo debido a un patógeno, que es el cuarto estudio de caso, y entonces el principal herbívoro del ecosistema son los peces, cuando antes eran los erizos. Entonces, en los estudios que han hecho, cuando excluyen a los herbívoros, lo que sucede es que hay una disminución de la diversidad, por ejemplo, de las algas coralinas, que son las rosas que están en la foto de la abajo a la izquierda, eh, porque estas algas coralinas son cubiertas por las algas que ven arriba, que son las que llaman carnosas o de pasto, y disminuyen la diversidad porque son mejores competidoras. Esto también hace que cambie la producción primaria de este ecosistema. Eso es en cuanto a la liberación de los herbívoros. Ahora, la liberación de los depredadores, el efecto de los depredadores se refiere a que eh, más del 90% de los peces son depredados antes de la reproducción. Entonces, si estos depredadores son eliminados, el efecto es muy grande, porque lo que vieron en estos estudios es que los peces depredadores están incidiendo en la supervivencia de los pequeños calamares y camarones. Entonces, si se eliminan a estos peces depredadores, el reclutamiento de estos eh, o de estas otras especies va a aumentar. Entonces, esto lo vieron en Tailandia. Ahora, el asunto aquí es que estos peces depredadores están siendo pescados porque forman parte de la dieta de los humanos. Y cuando son eliminados y aumenta el reclutamiento de calamares y camarones, también cambia la dieta de los humanos. Y entonces ahora se dedica a la pesca de calamar y camarón. El capítulo también habla de que hay un efecto que no es muy claro, que es un efecto débil de la liberación de las presas en estos lugares en donde los depredadores tienen una dieta muy variada y hay una alta riqueza. Hablan un poco de la redundancia de especies. En estos sitios es difícil ver el efecto de la liberación de las presas. Pero nos muestran otro ejemplo que es en la Florida Keys, en donde si está la cascada sin el efecto de el humano, ustedes pueden ver que el pez cerdo eh, tiene a su, a su presa, que es este gasterópodo, y este gasterópodo se alimenta del coral blando, que son las gorgonias. En esta cascada, si el pez cerdo controla al gasterópodo, el coral blando se ve beneficiado porque están controlando a su depredador.
pero cuando aparece en escena la pesca recreativa, esto ni siquiera es por alimentación, ¿no? Es un asunto de diversión. La pesca recreativa del pez cerdo afecta las poblaciones de este depredador. El gasterópodo aumenta su densidad, afectando al coral blando. Entonces, bueno, así con esta introducción, en el capítulo el autor nos lleva al primer caso de estudio que sucede en los arrecifes de coral de Kenia y en donde tenemos estas tres especies. El pez gatillo, que es el depredador de los erizos de mar, que a su vez afectan a los arrecifes. Entonces, pues primero empiezan hablándonos de los equinodermos, porque ya ahora que llevamos una buena parte de los capítulos que se refieren a los sistemas marinos, vemos que los equinodermos, que son los erizos y las estrellas de mar principalmente, son depredadores clave. eh, y lo son porque tienen una dieta limitada y porque en realidad tienen pocos depredadores. Sus depredadores son especialistas, ya que tienen largas espinas, exoesqueleto calcáreo y defensas químicas. Entonces, no cualquier depredador, es decir, un depredador omnívoro generalista no va a consumir equinodermos. Además, estas especies tienen altas tasas de crecimiento y en general cualquier especie con altas tasas de crecimiento tiene altas fluctuaciones poblacionales, lo que hace que sus poblaciones tengan dinámicas inestables. Entonces les recuerdo que vimos un poquito de esto. En esta gráfica pueden ver el crecimiento exponencial y el densodependiente en la gráfica de la izquierda. Y en la gráfica de la derecha pueden ver las diferentes fluctuaciones alrededor del crecimiento densodependiente. Eh, la, la que está en la parte inferior, el amortiguamiento monótono, es el crecimiento densodependiente más usual, pero después tenemos este de oscilaciones amortiguadas, en donde la población crece por arriba de su capacidad de carga y luego la población se colapsa un poquito, después sube, baja hasta que las oscilaciones dejan de existir y la población se queda en su capacidad de carga. En el tercer caso, el ciclo de límites estables, que también es una fluctuación muy común en la naturaleza, la población crece de forma exponencial y alcanza más, un mayor número de individuos que su capacidad de carga, porque las condiciones ambientales son buenas. Después la población disminuye y aumenta y disminuye, todo alrededor de una capacidad de carga, pero esto está asociado a la temporalidad ambiental. Entonces, imaginen, sería un pico en verano y luego un valle en invierno. Y finalmente está la fluctuación caótica, que es un poco la que nos dicen que podría tener las poblaciones como las de erizos, en donde especies con muy rápido crecimiento simplemente no siguen un patrón. Entonces, crecen de forma exponencial, aumentan mucho más arriba de su capacidad de carga y después las poblaciones se colapsan. Uno de estos colapsos puede llevar a la especie a la extinción y es un poco de lo que vamos a hablar más adelante que pasó con los erizos. Entonces, en este primer ejemplo nos presentan esta gráfica con barras y en el eje de X está el porcentaje de cambio. Esta gráfica es el resultado de estudios de 40 años. Y en Y pueden ver que primero están los invertívoros, es decir, los peces que comen invertebrados. Después están los erizos. Y por último, los que construyen los arrecifes, las especies que construyen el arrecife. Entonces, lo que nos muestra la gráfica en relación con el dibujo de arriba
es un lugar en donde está controlada la pesca. Y del lado izquierdo se ve lo que sería la sobreexplotación. Entonces, si la pesca está controlada, aumenta la cantidad de peces invertívoros que controlan a los erizos de mar y entonces permite que la abundancia de corales aumente. Entonces este sería un ecosistema de alta diversidad y de alta productividad. Este erizo, el erizo de este ejemplo, es un erizo que detiene la sucesión que lleva al establecimiento primero de algas coralinas y luego de otros corales, porque este erizo degrada el coral, deja eh, solamente el esqueleto del coral, se come todo lo demás, come la parte viva del coral, y eso también hace que disminuya la complejidad del paisaje. Eh, entonces, este erizo hace una perturbación grande en el arrecife coralino, favoreciendo el establecimiento de las algas carnosas, que son los competidores de los corales. En condiciones pristinas, no solamente está el erizo consumiendo algas en el arrecife, también hay peces herbívoros como el pez cirujano y el pez loro, que no detienen la sucesión, permiten que aumente la diversidad de algas y eh, entonces el arrecife coralino se mantiene, también su productividad. El asunto es que la pesca, la sobreexplotación, no solamente elimina a los depredadores de los erizos, sino que también elimina a sus competidores, que son estos, el pez cirujano y el pez loro. Entonces, el erizo queda libre no solamente de sus depredadores, sino también de sus competidores, lo que hace que sus poblaciones crezcan mucho. El segundo ejemplo, los arrecifes de coral en las islas Fiji. Aquí tenemos a peces depredadores, otro equinodermo, que es la estrella de mar corona de espinas, y a los corales. En este caso, pues hay una historia similar. La sobreexplotación, que tiene muchísimo tiempo, ha eliminado a peces de todos los niveles tróficos. En este caso, la gráfica lo que nos presenta es el caso de la derecha, la sobreexplotación. Entonces, la primera columna muestra una disminución muy grande de la abundancia de peces eh, invertívoros, es decir, que comen invertebrados, lo que hace que aumente este equinodermo, que es Acanthaster, esta estrella de mar, y esta estrella de mar elimina una gran cantidad de constructores del arrecife. Eh, en el tercer caso está el hábitat de pastizales marinos en el Golfo de México, y aquí la cascada que nos presentan es la de depredadores, mesodepredadores y algas epifíticas. Entonces, en este caso, empiezan por contarnos cuál es el asunto, la amenaza de disturbio con los pastizales marinos, ¿no? Al igual que en los otros casos, el más importante es la sobreexplotación, pero en segundo lugar está el exceso de nutrientes. El exceso de nutrientes en estos ecosistemas aumenta la turbidez del agua,
lo que hace que disminuya la luz. Si disminuye la luz, eh, las macroalgas aumentan a costa de las especies que forman los pastizales marinos y también aumentan las epífitas de los pastos. Entonces, el exceso de nutrientes siempre hace que disminuya la abundancia de los pastos marinos. Además, estos sitios han sufrido una extinción de los grandes ramoneadores debido a la pesca histórica. Entonces, tortugas, manatís y grandes peces eh, se han extinguido de muchos de estos sitios. Y entonces, realmente los que están haciendo el trabajo de depredación son los peces piscívoros. Eh, el asunto es que ahora estos peces son los que se explotan, que son pescados para el consumo humano. Cuando estas especies disminuyen, aumentan los mesodepredadores, que aquí dice depredadores pequeños, y también aumentan los omnívoros. Estos grupos de especies lo que van a hacer es que van a alimentarse de los ramoneadores medianos, que son los anfípodos, isópodos y camarones. Estos tres son los que están controlando a las algas epífitas. Entonces, en este gráfico lo que nos muestran es cómo el pinfish, cuando aumenta el pinfish, que es el depredador mediano, el mesodepredador, aumenta su abundancia y entonces hace que disminuyan los ramoneadores medianos. Si disminuyen los ramoneadores medianos, no van a hacer su trabajo, que es limpiar de epífitas a las algas. Y entonces vemos la imagen de la derecha arriba, que sería la degradación de los pastos marinos debido a la abundancia de epífitas. Entonces, aquí de lo que nos hablan es de que la presa que se está liberando es esta epífita. Si ustedes ven la imagen de la derecha, este es un pasto marino sano. Entra la luz, la cantidad de nutrientes es baja y entonces se ve una extensión grande de pastizal marino. Y en la imagen de la izquierda lo que ven son estas epífitas. Estas epífitas, al establecerse en las hojas de los pastos marinos, los matan porque tienen una competencia por los nutrientes. Entonces disminuyen la calidad de los pastos marinos. Entonces, este, este pinfish que vemos aquí es el que está disminuyendo todos estos ramoneadores medianos, anfípodos, isópodos y camarones, y aumenta la abundancia de las epífitas de los pastos marinos. En el cuarto caso tenemos a los arrecifes del coral del Caribe, en donde la cascada está formada por un patógeno, eh, un erizo de mar y las algas carnosas. Entonces aquí la estrella de este estudio de caso es el erizo de mar Diadema antillarum, que en los 80s un patógeno a la fecha desconocido mató el 98% de las poblaciones de este erizo, que era el ramoneador de las macroalgas, que son competidoras de los corales. Entonces, pues en esta imagen les muestro esa competencia. Si la macroalga es liberada debido a que el erizo no está haciendo su trabajo, lo que hace es aumentar su densidad y establecerse encima del coral, y entonces lo mata, porque estas dos especies están compitiendo. Eh,
También en este ejemplo hablan de un caso en Jamaica, donde hay una redundancia de removedores de macroalgas, porque no solamente los erizos están depredando a las macroalgas, sino también a los peces. Pero en cuanto empieza a haber una sobrepesca, pues se simplifica el sistema. Originalmente había más de un depredador de las macroalgas, pero debido a la sobreexplotación se simplifica el sistema, solo los erizos eh, están atacando a las macroalgas y la alta densidad de los erizos se debe a la eliminación de sus depredadores y a la eliminación de sus competidores, como también vimos en el ejemplo 2 me parece. Entonces, pues cada semestre me resulta eh, tremendo que el patógeno de este erizo sea a la fecha desconocido, que no se sepa qué es. Entonces, este patógeno aumentó muchísimo, eliminó a todos los erizos y hubo una liberación de las algas carnosas que aumentaron a costa del coral. Entonces, en la imagen de arriba pueden ver del lado derecho cómo era el ecosistema con los corales y a la izquierda la eliminación de los corales debido a la muerte de los erizos. Tratando de buscar la identidad de este patógeno desconocido, encontré este artículo que dice un acercamiento novedoso a la restauración de Diadema antilarum en los arrecifes coralinos del Caribe. Y me pareció muy interesante que pues siguen tratando por todos los medios de introducir al, eh, a este erizo con la idea de que si introducen al erizo un poquito como la introducción del lobo, introducen al erizo, el ecosistema va a regresar a su equilibrio. Pero han intentado muchas veces reintroducir al erizo y no logran mantener las poblaciones. Entonces, en este estudio lo que cuentan es que hay una depredación de los erizos jóvenes, están siendo depredados, y entonces, pues lo que hacen es áreas de protección de, de este erizo para que crezca a un tamaño en donde ya no pueda ser depredado. Me pareció muy interesante, eh, me hizo pensar en la protección de las plantaciones de restauración cuando son pequeñas para evitar que sean consumidas por el ganado, por ejemplo. Bueno, y después de estos 4 ejemplos, en el artículo nos hablan sobre estos, todos estos procesos en un mar que ya ha sido alterado, eh, que ya no tiene todas sus cascadas pristinas, ¿no? Entonces, en estos mares actuales ya tenemos la extinción de los grandes animales, como les había mostrado, los manatíes, las tortugas, y además la contaminación y el cambio climático afectan estos ecosistemas. Se ha visto que también hay una alta concentración de nutrientes cerca de las poblaciones debido a las aguas residuales y a la agricultura, que también ya nos había platicado Roberto en los lagos. Y estas condiciones favorecen a las algas de rápido crecimiento, que son los principales competidores de los corales. Esta contaminación, junto con un aumento en la temperatura y el CO2, disminuye el pH, lo que afecta esta simbiosis de la que les hablaba entre los corales y las hojantelas. Aquí esta imagen lo que les muestra en naranjito son esas hojantelas. Entonces, los corales obtienen el 90% de su alimentación de esas hojantelas.
y esas zooxantelas están siendo afectadas por todo esto. Así que la calcificación del coral, su alimentación, su crecimiento no sucede y, y experimentan procesos de degradación. Entonces, pues en conclusión para este capítulo, las cascadas tróficas no resultan tan claras eh, debido a esta alta diversidad, pero también a que hay fases y estados que se han quedado como estables y son alternativos. Entonces, pues lo que dicen es que es muy importante hacer estudios en islas remotas donde no haya el menor efecto posible de las actividades humanas. Y entonces es que presentan esta serie de gráficas eh, donde voy a ir diciéndoles poco a poco lo que incluye, porque tiene mucha información cada una de ellas. Y entonces cada una de estos cuadros tiene el nombre de la isla o del arrecife, en este caso Kingman, y luego tiene eh, una gráfica de pie del lado izquierdo arriba que se refiere a la biomasa de peces y en la base tiene como una relación de abundancia de corales, algas coralinas crustosas en el lado izquierdo y en el lado derecho sus competidores que serían las algas del césped y las macroalgas carnosas. ¿No? En este gráfico de pie, arriba a la izquierda, los depredadores tope, la biomasa de depredadores tope está representada como la parte oscura del gráfico de pie. Del lado derecho, arriba, está una gráfica de pie que representa la biomasa de virus. Y entonces en la parte clara se refiere a la abundancia de microbios y el más oscurito abajo, las bacterias y grupos de arquea con los autótrofos en color claro y los heterótrofos en color más oscuro. Además, en la parte de abajo nos presentan estas flechas que nos indican que en todos los casos los corales, las algas coralinas crustosas están en competencia con las algas del césped y las macroalgas carnosas. Entonces, yo puse estos cuatro cuadros, junto con este mapa en donde ustedes pueden ver dónde están las diferentes islas. Arriba se puede ver Kingman Reef, que es el primer cuadro, y después Palmira, y estos dos sitios están en una reserva marina, es decir, la pesca es muy baja o se ha eliminado totalmente. Mientras que afuera de ese cuadro azul pueden ver que está eh, las otras islas, los otros nombres que están representados en los cuadros, Tabuarenan y Kiritimati, que son los últimos cuadros de la representación izquierda. Entonces, eh, siguiendo esto, arriba tendríamos los arrecifes más pristinos y abajo tendríamos los que muestran mayor perturbación. Y arriba, si ustedes pueden ver el gráfico del PAE, hay una mayor biomasa de peces que abajo. En términos de los, de la mi- microbiota, ustedes pueden ver que hacia abajo, en los dos cuadros de medio aumenta la abundancia de microbiota autótrofa. Y en los últimos dos cuadros, ustedes ven
que el gráfico de Pie de los microbios se hace muy grande, lo que se refiere a brotes de enfermedades infecciosas. Entonces, en este momento los autores hablan de una dinámica de la microbiota que sería la que está controlando a este arrecife. Eh, Cuando aumenta la biomasa de algas carnosas, que ustedes pueden ver en esta gráfica en la isla Kiritimati, sería la más perturbada, eh, se puede ver abajo que la cantidad de arrecife es muy pequeña y la cantidad de biomasa de algas carnosas es muy grande. Cuando aumenta la biomasa de algas carnosas, se ha visto que aumenta la producción y liberación de azúcares lábiles. Eh, estas, esta producción y liberación de azúcar tiene como un reforzamiento positivo con la microbiota y entonces aumenta esta abundancia y esta microbiota es la que está enfermando a los corales. Para apoyar esta hipótesis se hicieron experimentos de laboratorio en donde demostraron que un aumento de carbón disuelto provoca la mortalidad de los corales. Entonces, estas algas están liberando estos compuestos que alimentan a los virus que a su vez están enfermando a los corales. Regresando a esta gráfica, eh, les quiero mostrar que esto lo representan en estos paneles como este loop como de reforzamiento positivo del aumento de los virus que provoca que haya más algas y que las algas liberen estos compuestos que a su vez alimentan los virus, ¿no? Entonces, en estos tres paneles de arriba se ve esa eh, estructura. Finalmente habla de la conservación en mares alterados, es decir, qué podemos hacer para conservar estos sitios que ya han tenido tan grandes modificaciones. Entonces, pues nos dicen que en muchos de estos sitios se han traspasado los límites y probablemente el sistema ya no pueda ser restaurado. Eh, por ejemplo, el brote del patógeno que afectó diadema, el patógeno sigue ahí, no está identificado y no han podido regresar las poblaciones de esta especie. Hablan sobre la importancia del manejo, o sea que sí es muy importante disminuir la pesca en las reservas, pero también tratar el agua que viene de las poblaciones, que está aumentando los nutrientes. Eh, pero los autores mencionan que la investigación básica de estos sistemas, pues es muy importante porque para muchos de ellos ni siquiera se conocen los límites. También hablan de que no es muy buena idea el manejo adaptativo, que básicamente se refiere a que hacen algo y si no funciona lo cambian. Eh, Están más como apoyando los experimentos naturales, lo que a mí me lleva a contarles que fue lo mismo que eh, Hank, Hank Howe, quien era mi tutor de doctorado y yo, eh, por lo que abogábamos en este artículo que se llama Restoration as Experiment, porque en la restauración también se hace mucho el manejo adaptativo, se trata de restaurar de una forma y si no funciona se cambia, pero si se cambia, eh, uno no puede terminar de entender los efectos de un tratamiento. Entonces, en este artículo, al igual que en el capítulo, los autores lo que dicen es, se debe de hacer manejo con tratamientos contrastantes y seguirlos por mucho tiempo, porque
Muchos de estos procesos eh, necesitan monitoreo por largos periodos de tiempo. Entonces, en conclusión, ustedes pueden ver que hay factores que oscurecen las cascadas tróficas porque las cadenas tróficas son complejas, es decir, eh, hay competencia entre los depredadores, hay competencia entre los herbívoros y hay competencia entre los autótrofos. Em, También estos ecosistemas tienen muchos omnívoros, es decir, que si pierden a una presa pueden ir con otra, o igual los herbívoros. Y también muchas de estas especies tienen un cambio de dieta con la autogenia. Eh, en realidad es más fácil ver cadenas tróficas y cascadas cuando se trabaja con especialistas. Y bueno, finalmente estos ecosistemas ya han visto la desaparición de los herbívoros de gran tamaño, como las tortugas marinas, manatís, pez loro, y los depredadores de lento crecimiento, que fueron los primeros en extinguirse, como tiburones, focas monje y cocodrilos. Y eso es todo.